Bíblicamente, Dios no perdona al falso profeta en Israel. Dios no perdona a alguien que impide consistentemente que otros acepten el plan de Dios para ellos. El algoritmo de las redes sociales está hecho que mientras más provocativo es lo que usted dice, entonces la gente dice cosas para que más gente te busquen. Ahora, tú estás jugando con las almas de la gente y Dios no perdona eso. Eso es todo. Dios tiene un ladito especial en el infierno. Es una figura para decir, para la gente que enseñan cosas que impiden que otros se salven. Por eso, no sigas enseñando lo que Dios no te ha mandado enseñar. Sé cuidadoso cuando abres tu boca en nombre de Dios. De cierto, verso 28, os digo que todos, y aquí hermanos, quiero que lo lean con atención. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. Y las blasfemias, cualquiera que sean, es decir, cualquier blasfemia será perdonada. Verso 29. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo del juicio o pecado eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Aquí es una de las veces donde Jesús habla de la blasfemia del Espíritu Santo. En realidad es solo aquí, pero se repite en Mateo 12 y se repite en Lucas 12. Y es un texto que para mí, que tomo muy en serio lo que la Biblia dice, es un texto muy delicado y que me hace temblar saber que alguien puede estar perdido eternamente. Eternamente. Dice, el que comete el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo del juicio eterno. Mateo dice, no tiene perdón ni en este siglo, ni en el venidero, como veremos más tarde en Mateo 12. Todos hemos oído 1000 explicaciones de qué significa el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo. Yo voy a, con la ayuda del Espíritu de Dios, proponerles lo que es, a mi mejor de mi conocimiento, el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero quiero recordarles algunos creen que la blasfemia contra el Espíritu Santo es maldecir al Espíritu Santo. Pero yo no creo que sea ese el caso, porque de paso los fariseos a quienes Jesús le dijo eso no estaban maldiciendo al Espíritu. De paso, ellos ni siquiera mencionaron el Espíritu. Ellos simplemente dijeron que Jesús estaba echando demonios por Satanás. Y Jesús dijo, cuidado el que comete blasfemia contra el Espíritu. Pero ellos ellos no estaban maldiciendo al Espíritu. De modo que yo dudo que aquí se refiera a una maldición del Espíritu. ¿Captamos el punto? ¿Me doy a entender, queridos? Segundo, yo recuerdo una vez que alguien me dijo, de acuerdo a la Biblia, blasfemia contra el Espíritu Santo, es decir, que los milagros que se hacen en nombre de Jesús fueron hechos a nombre de Satanás. De modo que si tú ves a alguien que hace un milagro y tú dices que ese milagro no vino de Dios, tú estás cometiendo blasfemia contra el Espíritu Santo. En primer lugar, yo estoy casi de acuerdo con esa posición, porque es más bíblica, pero yo no creo que sea correcta, porque en Juan 14, primera de Juan 4:1, la Biblia dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. De modo que si alguien hace un milagro y me dice yo lo hice en nombre de Cristo, yo como cristiano no tengo que creerlo, yo tengo que probar el espíritu, y si no viene de Dios, no viene de Dios. Y yo no tengo que cualquiera que hace un milagro decir, eso fue Dios, porque Satanás también hace ¿qué? Milagros. La opinión más popular, no estoy dando todas las opiniones, pero la opinión más popular es la idea que el Espíritu nos convence de pecado, de justicia y juicio. Primera de San Juan 16:8. ¿Recuerdan eso? De modo que si el Espíritu nos convence de pecado, yo le estoy dando la oposición que normalmente se da. De paso, yo mismo he predicado eso anteriormente.
Dice, el Espíritu nos convence de pecado, de modo que si tú rechazas la voz del Espíritu, entonces has blasfemado contra el Espíritu y no tienes perdón, no porque el Espíritu no te quiera perdonar, sino porque tú rechazaste a quien te está convenciendo de pecado. ¿Me doy a entender? Esa es la opinión principal. Esa es una posición que yo mismo he sostenido, pero en mi corazón yo siento y creo que no es bíblica. Primero, Mateo, Marcos y Lucas no están hablando de la obra persuasiva del Espíritu. De paso, es Juan, que no habla de la blasfemia, que habla de Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El contexto de Mateo, Marcos y Lucas no tiene nada que ver con que el Espíritu te está convenciendo, nada. Lo segundo, digamos, el Espíritu me está convenciendo de pecado, de justicia y juicio. Y yo nunca lo rechazo, pero tampoco me decido por Cristo. El Espíritu sigue tocando hasta que yo, ¿qué? Me muero. Entonces algunos dicen, el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo solo ocurre después que tú te mueres, cuando has muerto habiendo rechazado la obra del Espíritu Santo. Pero eso no es bíblico, porque Mateo dice, no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Es decir, que tú puedes cometer el pecado estando en vida. ¿Captamos el punto? Que tú puedes pedir perdón y Dios decir, no hay perdón para ti. Ahora, eso no es popular decirlo, pero es más bíblico. Hay otra opinión, hay gentes, lo que se llaman cesacionistas, que dicen, los milagros solo los pudo hacer Cristo o en la época apostólica y ya no hay milagros. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo es rechazar los milagros. Pero como los milagros cesaron, nadie puede cometer la blasfemia contra el Espíritu Santo hoy. Solo eso se podía hacer en el tiempo de Cristo. Yo dudo de que los milagros hayan cesado. La Biblia habla de los dones del Espíritu, por ejemplo, en Efesios 4, 8 en adelante, a uno puso Dios en la iglesia, primero apóstoles, luego profetas, luego evangelistas, a unos con dones de sanidad, con predicación, y habla de los dones y dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo, de modo que los dones estarán en la iglesia hasta el fin del tiempo. Creer que los milagros cesaron es ir más allá de la base bíblica. Eso es un tema amplio, pero no creo que esté hablando el texto. Ahora, de que eso sea la blasfemia. Es probable que en las numeraciones propuestas que he dado esté tu posición. Yo no estoy a favor de ninguna de esas posiciones, no porque no me gusten. De paso, a mí me gusta la que habla de la normal, de que el Espíritu es el que me convence, y si yo rechazo el Espíritu, por lo tanto cometer la blasfemia contra el Espíritu. Pero yo confieso, como pastor de casi 3 décadas, que uno tiene un corazón pastoral de amor para las almas, y uno nunca quisiera decirle a alguien, estás perdido. Hay una forma de que ahora mismo estés perdido. Captamos, es un poco doloroso decir eso, pero mi insatisfacción con esa respuesta es que no parece que sea eso lo que Mateo, Marcos y Lucas estén hablando cuando habla de la blasfemia. Parece que está hablando de que el Espíritu me está convenciendo, y si yo sigo rechazando y me muero rechazando, entonces me perdí. No es eso lo que el texto está hablando. De modo que no importa tu posición, no importa ni siquiera mi posición, que confesé que era una de esas. Lo importante es tratar qué la Biblia dice, aunque eso vaya en contra de mi percepción de Dios. Lucas 12:10. Todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Eso es lo que dice ¿quién? Lucas. Si usted analiza más tranquilamente, Lucas pone esas palabras en otro contexto que Marcos y Mateo no lo usan. Jesús no dice, ahí no hay sanidad, ellos no están acusando a Jesús de nada. Solo Jesús dice eso. O sea, es diferente a Mateo y Marcos. Jesús no pone los ejemplos, pero Lucas dice, verso 11, noten esto: cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir. Lucas coloca esto
en el marco de la persecución, un marco judicial. Cristianos que están siendo llevados a la cárcel, presos. ¿Por qué tú eres cristiano? Te matamos si eres cristiano. ¿Captamos el punto? Note que acabando de decir de la blasfemia, porque los romanos ponían a los cristianos a maldecir a Cristo para saber si eran cristianos. ¿Tú eres cristiano? Maldice a Cristo. No, no puedo. Eres cristiano, mátenlo. Entonces, ¿qué hacían muchos cristianos? ¿Maldecían a quién? A Cristo. Y ya con eso, Lucas está hablando de esto, en este contexto. Versículo 12. Él dice, cuando los lleven ante los magistrados, no se preocupen qué van a hablar o qué no van a hablar. Verso 12. Porque el Espíritu Santo os enseñará a la misma hora lo que debáis decir. En otras palabras, cuando tú estabas ante el juez, no pienses, le voy a decir al juez. Si tú eres cristiano, estabas poseído ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Quién iba a tomar control de tus palabras? El Espíritu Santo. Si tú rechazabas lo que eras por salvar tu vida, era la prueba de que el Espíritu Santo no estaba en ti. No sé si me están captando. Porque ¿quién era el que te hacía hablar? El Espíritu. Dice, no se preocupen lo que van a hablar, porque el Espíritu le va a decir lo que van a hablar. Si ellos hablaban algo contra Cristo, por eso si rechazaban su fe, eso era prueba de que el Espíritu Santo no estaba con quién. Con ellos. Ese es el contexto que Lucas le da a la blasfemia. Negar a Cristo cuando hay una situación de vida y muerte. Pero tú salvar tu vida, tú niegas a Cristo. Pero ahora vamos a Marcos. Marcos capítulo 3. Yo quiero que voy subiendo la nota un poquito más en cada evangelio. Lucas fue el más fácil. Ahora vamos a Marcos un poquito más. Y Mateo será la nota más alta. Jesús le dijo a los fariseos en Mateo 23 que no entran ni dejan que otros entran. Cierran la puerta del reino a todos. A mí me gusta el contexto bíblico. Mateo 18, ¿lo tienen? Voy a leer el verso 6. ¿Lo tienen el verso 6? Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, ¿usted lo está captando? Mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Dios no perdona cuando usted hace perder a otro. ¿Usted me está captando, hermano? ¿Usted me está captando? Mi papel no es maquillarlo para que usted lo se sienta bien. El problema con los fariseos era que estaban impidiendo que otros se salven. Y Jesús dijo, si tú haces que estos pequeñitos tropiecen, cuélgate, que es mejor que te maten. ¿Usted me está entendiendo? Voy a dar algunos textos por el tiempo y voy a leer otros, pero en Deuteronomio 13, 1 al 5, usted lo va a leer, yo espero que lo lea. Cuando había un falso profeta, Dios decía, mátenlo, no tiene perdón. Porque un falso profeta es un pecado diferente. Porque un falso profeta no solo está pecando, sino que está haciendo que otros ¿qué? Porque si un profeta se levanta y hace señales y pasan, pero le dice, vamos tras otros dioses, mátenlo. No hay perdón para él. Porque está haciendo que otros se pierdan. Jeremías 23, 32 al 40. Dios le dijo a los profetas, por cuanto sois falsos profetas, yo os cortaré, porque están haciendo extraviar a mi pueblo, porque hacéis que mi pueblo se olvide de mí. Es decir, Dios se enoja con el que hace que otro se pierda. Mateo 23, Jesús le dijo, escribas y fariseos hipócritas, vendrá sobre vosotros toda la sangre justa derramada, porque no entran al reino de los cielos, ni dejan que otros ¿qué? Entren. Gálatas 1, 8 y 9 dice, si alguien predica otro evangelio
fuera del que yo estoy predicando, que sea maldito, que sea anatema. ¿Usted me está captando? Le digo qué significaba maldito, anatema, jerén en hebreo, que significaba el anatema de Acán, el Acán que cometió el anatema, maldito, apedreado. O sea, Dios tiene un ladito especial en el infierno, es una figura para decir, para la gente que enseñan cosas que impiden que otros se salven. Eso es todo. ¿Usted me está captando? Segunda de Corintios 11, 13 al 15, Pablo habla de los falsos apóstoles. Judas, capítulo 1, el único capítulo, 10 al 13, habla de los que buscan ganancia y extravían la gente por sus propios intereses y dice, les espera eterna perdición y dolor eterno. Primera Timoteo 4, 1 y 2 dice, en los postreros días vendrán hombres con espíritus de demonios que teniendo cauterizada de conciencia comenzarán a enseñar falsas doctrinas. Eso es lo que Dios no perdona. ¿Usted me capta? Segunda Timoteo 3, 1 al 5 dice, en los postreros días vendrán hombres avaros, vanagloriosos, pero dice que teniendo apariencia de piedad habrán negado la eficacia de ellos. A esos evita. Primera de Corintios 3, 16 al 17 dice, el que destruye el templo de Dios. Y yo quiero aclarar, en Primera de Corintios 6, 19 y 20 está hablando del cuerpo, de mi cuerpo. Pero en Primera de Corintios 3 está hablando de la iglesia, de la gente. Usted me está captando, el cuerpo, la iglesia como cuerpo de Cristo. Dice, el que destruye el cuerpo de Dios, Dios destruirá a él. Cuando usted le hace daño a otro y impide que esa persona se salve, Dios dice, ok, tú tampoco vas. ¿Usted me está captando, hermano? Piénselo. El apóstol Santiago dice, no os hagáis maestros, Santiago 3.1, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. En otras palabras, hermano, miren, vivimos en un tiempo donde todos somos predicadores. Yo me pongo en una esquina de mi casa, leo la Biblia, sé 2 o 3 versículos, comienzo a hablar disparate por YouTube y encontraré algún loco en alguna parte del mundo que me va a hacer caso. Porque loco hay de sobra para que haya muchos seguidores de cualquier diablo. Usted se levanta y dice lo que sea, a usted le puede ir bien. De paso, el algoritmo de las redes sociales está hecho que mientras más provocativo es lo que usted dice, entonces la gente dice cosas para que más gente te busquen. Ahora, tú estás jugando con las almas de la gente y Dios no perdona eso. Eso es todo. No sé si usted me está captando. Piérdete tú solo. Bíblicamente, Dios no perdona al falso profeta en Israel. Dios no perdona a alguien que impide consistentemente que otros acepten el plan de Dios para ellos. Es un llamado a todo el que ha estado cerca de Dios, pero con sus obras está haciendo la obra del diablo. E impidiendo que Dios se glorifique en alguien y lo salve. Está perdido. Destruiste al templo de Dios, Dios te destruye a ti. Hiciste tropezar a uno de estos pequeñitos, mejor que te pongas una cuerda y te tire. Eso es lo que dice Jesús. ¿Te sientes mal por eso? No sigas enseñando lo que Dios no te ha mandado enseñar. Sé cuidadoso cuando abres tu boca en nombre de Dios. Dios te ha puesto una responsabilidad. Cuando esa responsabilidad de cercanía con Dios tú la usas para que alguien se pierda, estás perdido. Hermanos, ¿está claro? Cuando hablo, no estoy hablando solo, estoy hablando conmigo. Que Dios me ha dado privilegios de conocimiento, privilegios pastorales, de ministerio. Cuando abro la palabra de Dios, si ahora mismo yo estoy enseñando algo que va a hacer que alguien se pierda, Dios me va a pedir cuenta por la sangre de esa persona. Sé cuidadoso con lo que hablas en nombre de Dios. Vivimos en un tiempo donde los pastores
Estoy hablando de los pastores en general, incluyéndome a mí, que tengo casi 30 años en esto, 20 y tantos años en esto. Los pastores hemos cambiado el ministerio. La Biblia habla del ministerio de la palabra. Lo hemos cambiado al ministrar personas, hacer que la gente se sienta bien, administrar una iglesia. Y somos ignorantes de la palabra, pastores que no saben dónde está un verso de la Biblia, pastores que no estudian la Biblia y predican la palabra. Dios le va a pedir cuenta por el conocimiento que le negaron a la grey, que Dios lo puso como responsables. Dios me va a pedir cuenta por no cumplir mi ministerio. Porque no estoy entrando, no estoy aprovechando las bendiciones de Dios. Y con mi ministerio se lo estoy impidiendo a otro. Eso es blasfemia contra la obra de Dios a través del Espíritu Santo. ¿Está claro, hermanos? Segunda de Pedro, capítulo 2. Pero hubo también, ¿qué? Falsos profetas entre el pueblo, como habrá, dice el apóstol proféticamente, entre vosotros falsos, ¿qué? Maestros que introducirán encubiertamente herejías como destructivas y aún negarán al Señor que les rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Usted lo está entendiendo? Que el falso profeta que trae herejía al pueblo atrae sobre sí mismo ¿qué? Destrucción repentina. Hermano, yo no le estoy sacando un texto aislado, le puse 1000 textos y ahora se lo estoy leyendo aquí. El castigo más grande lo tiene Dios para el que enseña el error. Para el que con su ministerio, su obra, impide que alguien se salve. Verso 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será como. Usted me está entendiendo que está hablando de la blasfemia contra la verdad, contra el Espíritu. ¿Usted lo está entendiendo? ¿Está claro? Dice, sobre ellos vendrá destrucción porque tendrán seguidores y por eso la verdad será ¿qué? Blasfemada. Yo no sé, como algo tan claro en la palabra, nos hemos inventado 1000 cuentos para que la gente se sienta bien diciendo que la blasfemia es esto, cuando eso está claro en la palabra. ¿Está clara la palabra? Por avaricia harán mercadería ¿de qué? O sea, un negocio con las almas. ¿Qué es lo que dice? Mercadería de vosotros. Cuando la gente está más preocupado en lo que puede sacar de ti que en la verdad que te puede dar. Un mercado, la iglesia de Dios. Harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Sobre los tales, ay hermano, me hace temblar porque yo soy un pastor ya de largo tiempo. La condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Usted está entendiendo? Que la gente que cogió esto como un negocio, como un relajo, dice, no, su perdición no se tarda y su destrucción no se duerme. Eso significa, eso está ahí preparadito. Dios perdona, mataste, te perdona, robaste, te perdona, hiciste que otro se pierda, le enseñaste el error, perdido. ¿Usted me está entendiendo? Porque si Dios, usted dirá, ay, qué Dios. Verso 4. Léalo el verso 4. Está hablando de la blasfemia, que Dios no hay perdón. ¿Cómo? Dígame si lo está leyendo. Escúcheme que yo me emociono. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, usted lo está leyendo. Ay, que Dios me va a perdonar porque Él es bueno. Pero Dios no perdonó a los ángeles y los arrojó al infierno. Los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a Sodoma y a Gomorra, reduciéndolas a cenizas, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Lo están leyendo? O sea, 3 ejemplos. Los ángeles, demonios, Dios no lo perdonó. Dios no perdonó al mundo antediluviano. Dios no perdonó a Sodoma y Gomorra. Pero a mí, porque yo soy bonito, me va a perdonar. ¿Usted me está entendiendo? ¿Usted me está captando? Dios dice, y si libró al justo Lot, ahora dice, el verso 9 explica algo de Job, y el verso 9 dice que el Señor libra a los justos, muy bien, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan con concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no teman
no temen decir mal de la potestad de sus superiores, mientras los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor, pero estos hablando mal de cosas que no que. Oh, hermano, mire, hoy cualquiera es un teólogo. ¿Usted sabía eso? Y usted puede creerse que usted leyó 3 versículos de la Biblia y se inventó el agua tibia, y usted puede tener el derecho de hablar. Ok, si alguien se pierde por su error, usted está perdido, entiéndalo, no juegue con eso. No hable de cosas que usted ¿qué? No entienda. Como animales, ¿cómo? Irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Es decir, la perdición que hicieron que otros tuvieran, ellos perecerán. Recibiendo el premio de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Y Pedro le da asco eso, dice, estos son ¿qué? Manchas, inmundicias, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores, engaños. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituados a la codicia, son hijos de maldición. Está hablando de maestros falsos, del versículo 1. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad por 3 chelitos. Quería decir lo que Dios no le dijo. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una bestia muda de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Note que está hablando de un profeta. Estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, por las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Usted está captando cómo Pedro está enojado con esa gente, cómo Dios se enoja. Nubes sin agua, gente, mensajeros de Dios que no tienen mensaje, predicadores que Dios nunca le ha hablado, maestros de la palabra que no conocen la palabra, predican lo que no entienden. Pues hablando palabras como, verso 18, infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y seducciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. O sea, engañan al que vino del mundo a entrar, lo seducen, lo dañan, lo hacen perder. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos ¿de qué? De corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapados de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Pero es mejor que les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Usted me está captando, hermano. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro que vuelva a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. En otras palabras, el pecado contra el Espíritu Santo, hermano, es la ira de Dios con los que Él le ha dado privilegios especiales, que han estado cerca de Él, son líderes, pero con sus obras, palabras y ministerio impiden que otros se salven. Dios le dice: eres un cerdo, vete al lodo. Eres un perro, vive de tu vómito. Pero no lo mezcles con lo sagrado, porque te toca la perdición que estás haciendo que otros reciban. Hermanos, ha sido clara la palabra de Dios. Ha sido bonita la palabra de Dios. Tal vez, este sermón te preocupó.
Y esa preocupación te puede salvar. Tal vez no te alegró. Yo estudiando esto, tuve que pedir mucho perdón. Porque yo me siento privilegiado de Dios. Dios me dio un conocimiento especial de su palabra. Y por eso yo tendré mayor condenación si yo no soy fiel e impido con mi ministerio que alguien reciba la bendición de Dios. Hermanos, ser ministro de Dios es conocer a Dios y percibir su obra, percibir su presencia. Como ministro se supone que yo lo percibo primero. Entonces, como el apóstol en Efesios 1:15, orar para que el pueblo tenga espíritu de sabiduría y de revelación. Pero si yo estoy ciego, solo podré de las tinieblas que hay en mi alma y guiaré a otros a la oscuridad del infierno. Yo espero que tú, pastor, predicador, evangelista, tú, hermano cualquiera, que has tenido una comunión con Dios, pero que no la has tomado seriamente, que descuidas tus relaciones y de alguna manera estás enseñando, diciendo y haces que alguien se pierda. Bueno, que tú tomes seriamente lo delicado que es esto y que te acerques a Dios y como el apóstol diga: yo antes era blasfemo, perseguidor, pero Dios tuvo misericordia de mí. Arrepiéntete, porque Dios no tomará por inocente el que hace perder a otros. Que Dios te guarde, que Dios esté contigo.